tratando de compartir un poco en todos los ámbitos que se puede este libro que saqué hace muy poco y que me parece que trata un tema que es central en lo que viene en el mundo. Es un tema que me parece que más gente cree que conoce o cree que sabe que la que verdaderamente sabe, ¿no? Que está plagado de prejuicios en la discusión y en el debate. Me pasa permanentemente en las charlas, en las conversaciones, que la gente se sorprende porque resulta otra cosa de la que ellos pensaban o suponían que la renta básica era. Así que yo en realidad voy a hacer una breve introducción y después me gustaría abrir más la conversación, que por ahí podamos charlar entre todos, que los que quieran hacer preguntas o comentarios también los hagan y generar un poco una conversación colectiva. Me interesa eso, sobre todo escucharlos. Sé que hay mucha gente que tiene interés en el tema, que tiene un conocimiento también del tema, así que nada, yo siempre lo hablamos con Esteban, la necesidad de generar conversación sobre la cuestión de la renta básica, ¿no? Y cuando digo de la renta básica, lo primero que quiero definir con claridad es qué es la renta básica, porque aunque parezca una definición muy sencilla, hay una serie grande de equívocos, ¿no? Y la renta básica es básicamente un estipendio, un pago mensual de parte del Estado a todos los ciudadanos de una sociedad, a todos, absolutamente todos, de forma incondicional, sin ningún tipo de condicionamiento, sin ningún tipo de contraprestación, etcétera, y que cubre lo que se llama línea de la pobreza en los estudios de pobreza, ¿no? Es decir, hay varias formas de medir la pobreza, pero hay una que es fundamental. Hay una mirada cuantitativa y una mirada cualitativa. La mirada cualitativa mide valores cualitativos de la pobreza, es decir, uno es pobre, según este tipo de estudios sobre la pobreza, cuando, por ejemplo, no tiene retrete con agua en la casa, ¿no? Es una medida que mide, por ejemplo, la encuesta permanente de hogares, que es un estudio cualitativo sobre la pobreza. Pero la mayoría de los estudios hablan de la pobreza como un punto de ingresos, digamos, un monto determinado de ingresos. En Argentina el INDEC mide la pobreza bajo esas condiciones. Y en general en el mundo siempre se toma la medida de ingresos. Esa medida de ingresos es relativa según cada uno de los países por la inflación, por los tipos de consumo que cada país tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente la renta básica, entonces, para hacer una definición muy clarita de entrada, es todos los meses, todos los ciudadanos de un país reciben en su cuenta bancaria un monto que es igual a la línea de la pobreza, ¿sí? Esto es lo básico. ¿Qué no es la renta básica? Que me parece importante también aclarar algunas cosas. La renta básica no es un plan de desarrollo social, no es una política social. La renta básica es una política de seguridad social, es un derecho ciudadano, ¿sí? No está pensado o concebido para los pobres de hoy, sino para los pobres de todos los tiempos. Es decir, es una decisión política como sociedad, una forma de organizarse como sociedad, decir, bueno, vamos a terminar con la pobreza una vez. Después vemos cómo seguimos, pero esto como sociedad nosotros pensamos que es indigno y decidimos eliminar la dimensión cuantitativa de la pobreza. De nuevo, no es la única, habrá otras dimensiones, pero todos los estudios y los estudiosos de pobreza coinciden en que la pobreza de ingresos es la más importante, porque sobre la base de esa pobreza se pueden resolver muchos de los otros problemas asociados a la pobreza, ¿no? La gran mayoría, de hecho. Por eso yo digo siempre que es importante arrancar esta discusión sacándose de encima un montón de prejuicios que tenemos como sociedad. Cuando se discutió en la Argentina la asignación universal por hijo, la sociedad, una parte estuvo de acuerdo y otra parte empezó a desconfiar. Decía, no, eso se lo van a gastar en la canaleta del juego y la droga, dijo un senador nacional en ese momento, ¿no? O otro decía, lo que va a pasar es que las mujeres se van a embarazar para poder cobrar ese plan, ¿no? Todas esas cosas, todos esos discursos con los que la sociedad argentina discutió, efectivamente, ¿no? No si se iban a embarazar, si no se iban a embarazar, sobre la base absoluta de prejuicios. ¿Qué pasó 10 años después de la asignación universal por hijo? Cuando ya hay suficientes estudios para verlo, hay decenas de estudios, por lo menos de universidades de diferente tipo, de organismos públicos, etcétera. Bueno, no se embarazó nadie para tener hijos. De hecho, el 60% del sistema de seguridad social argentino, de los receptores de asignación por hijo, tienen un solo hijo y solo un 20% tienen dos. O sea que el 80% tiene entre 1 y 2 hijos. El promedio general de todos los beneficiarios del sistema es 1,6. Es decir, toda esa discusión que se tuvo en ese momento fue falsa, fue falaz. Lo mismo desde ya la discusión o la idea de que ese monto se iba a gastar en droga o en juego, etcétera. Ningún indicador
mostró que aumentaran las apuestas en los casinos, en las loterías. Sí, o hay varios indicadores que mostraron que aumentó el calzado infantil, que aumentó el consumo de proteína animal, de leche y de carne, fundamentalmente los chicos, digamos. Es decir, los impactos fueron todos positivos y hoy casi nadie puede discutir o discute en la Argentina la conveniencia o no de la asignación universal por hijo. ¿Qué nos pasa con la renta básica? Bueno, una enorme cantidad también de prejuicios que la sociedad tiene al respecto. Por ejemplo, el más fuerte, el que uno escucha por todos lados, es esta idea de que la gente no va a trabajar, ¿no? Vos le preguntás a los que afirman eso si ellos dejarían de trabajar y nadie dejaría de trabajar, pero suponen que hay una cierta cantidad de gente que no trabajaría si recibiera un monto igual a la línea de la pobreza. Bueno, en todas las experiencias que hay en el mundo de renta básica, que hay muchas, que hay variadas, que hay de todo tipo, hay desde estatales, de municipales, desde experiencias nacionales, pero por ahí con poblaciones acotadas, hay experiencias de ONG sobre pueblos, sobre aldeas, en África, en América del Norte, en Sudamérica, en Europa, en diferentes lugares. En ninguna se documentó que la gente trabajara menos, al contrario, se documentó en general que la gente trabaja más y que aumenta sobre todo el autoempleo y el emprendedurismo, algo que se ve en Argentina hoy con el IFE, por ejemplo, que si bien no hay estadísticas oficiales, todo el mundo coincide con que esa recepción del IFE se transformó en una inversión de comercio barrial, ¿no? Que en los barrios se nota mucho como cada uno puso una verdulería, otro puso una fábrica de pasta, otro se puso a vender artículos de limpieza. Es decir, la gente invirtió ese dinero para poder hacerlo durar más, digamos, ¿no? Es frente a la pandemia, frente a la incertidumbre, etcétera, etcétera. Es decir, la renta básica no genera en principio ninguno de los efectos negativos que se discuten. De hecho, hace muy poquito salió un informe de la experiencia finlandesa, que es una experiencia de 2.000 casos, muy limitada por algunos aspectos, pero que hizo un importante seguimiento de encuestas sobre los beneficiarios, etcétera, etcétera, y demostró que al contrario, hay una tendencia a trabajar más, y que a favor decía que bajó el estrés de las personas, que aumentó la autoestima de las personas, que aumentó la imagen que las personas tienen en las instituciones públicas. Otro tipo de beneficios que se han visto en programas de renta básica en el mundo, aumenta la escolaridad de las mujeres, por ejemplo, en África. Hemos visto cómo baja hasta un 10% las visitas a las guardias médicas en Canadá. Se ha observado, por ejemplo, que baja la delincuencia, es decir, un impacto concreto en la inseguridad. A la hora de pensar cuáles serían los efectos eventuales de una renta básica, yo creo que las posibilidades son enormes, digamos, o sea, que el impacto es enorme, porque hay un montón de gastos que hoy el Estado tiene que probablemente no tendría con una renta básica que garantice un nivel, qué sé yo, de nutrición de los niños, por ejemplo, ¿no? Es decir, atacar los problemas de la pobreza antes de que sucedan siempre fue mucho más barato que atacarlos después de que sucedan, ¿no? Hay una frase de un escritor holandés que se llama Roger Bregman que dice que la pobreza no es falta de carácter, sino falta de efectivo. Es decir, no es una persona que es floja, que es vaga, sino que es una persona que no tiene oportunidades, ¿no? Y asumir esto, que coincide con todos los estudios de pobreza que hay en el mundo, serios, digamos que, bueno, me parece que es un primer paso interesante para empezar a pensar entonces la renta básica como una herramienta posible. ¿De qué? Y bueno, de un nuevo contrato social. Que esto es un poco lo que tratamos de plantear en el libro, digamos, la idea de que hay un momento en el que el estado de bienestar que estamos viviendo, que fue un estado de bienestar que construyó, por ejemplo, el sistema de jubilaciones, que construyó un montón de cosas, fue muy valioso, pero que hoy ya no responde a las necesidades de la sociedad que estamos viviendo. Por ejemplo, porque la expectativa de vida aumentó muchísimo, y en buena hora, ¿no? Bueno, la cotización de ese sistema de seguridad social pensaba o proyectaba una X cantidad de años que hoy no se cumplen. Y también por eso muchos de los sistemas de seguridad social del mundo, la gran mayoría, están en crisis. Y ante una crisis a veces terminal, digamos, ¿no? Es decir, discutiendo seriamente cómo sobrevivir, cómo garantizar los financiamientos. En Argentina, por caso, el sistema de seguridad social representa más de la mitad del gasto público, ¿no? Y todos nos preguntamos cómo vamos a financiarlo y nadie sabe muy bien cómo se está financiando tampoco hoy. Hoy la mitad de los ingresos de ese sistema son el IVA, es un impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo, un impuesto corriente que pagan todos los argentinos por igual. Y sin embargo, el sistema de seguridad social está en situaciones críticas. Un dato que a mí me parece terrible,
9 de cada 10 mujeres, el 90% de las mujeres que hoy tienen entre 50 y 59 años, no van a poder jubilarse con la jubilación mínima porque no van a poder juntar los años de aportes que necesitan. ¿Sí? Lo vuelvo a decir porque me parece contundente. El 90% de las mujeres que tienen entre 50 y 59 años no se van a poder jubilar con la jubilación mínima, porque no van a poder juntar la cantidad de años de aportes que el sistema les exige para poder cotizar, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos un caso tremendo que es el no reconocimiento por parte del Estado de lo que se llaman los trabajos domésticos y los trabajos no remunerados, digamos, en donde dice, no, eso no es trabajo para el sistema de seguridad social, eso fue algo que vos hiciste. Pero bueno, cuando vos mirás las estadísticas, claramente se nota un prejuicio claro y evidente sobre las mujeres, digamos, ¿no? Que precisamente son las que desempeñan este tipo de trabajos. Este es uno de los puntos. Hay otros puntos, por ejemplo, el tema del trabajo, ¿no? Es decir, que hoy se discute en el mundo, que todos los estudios del Banco Mundial, los organismos internacionales afirman que la mitad de los empleos probablemente en 10 años no existan más, ¿no? Es decir, tampoco, yo en esto me gusta ser siempre muy honesto con el tema del empleo. A lo largo de la historia de la humanidad, el vector tecnológico cambió muchísimos empleos, ¿no? Y hizo desaparecer muchos empleos, pero también fue generando nuevos empleos. Hoy, ¿qué se ve en el mundo con los procesos de automatización y robotización? Bueno, se ve que hay una desaparición clara de empleos, pero por ahora el sistema viene más o menos compensándolos, digamos. Es decir, camionero es un empleo que va a desaparecer, pero van a surgir miles de empleos de, qué sé yo, de manejar drones, ¿no? No sabemos bien cómo va a terminar dando el deber y el haber, digamos. Lo que sí se puede observar es que los empleos peor remunerados aumentan, o sea, los empleos más bajos siguen siendo mal remunerados y cada vez más. Es decir, lo que está pasando en el mundo es que el empleo menos calificado cada vez vale menos la hora respecto del empleo más calificado. Eso genera una situación evidente de desigualdad que se está profundizando en el mundo. El otro día veía un informe sobre la riqueza de tipos como Jeff Bezos de Amazon o Mark Zuckerberg de Facebook. Bueno, alrededor de entre 25, según el estudio que mires, y 50 personas más o menos tienen casi la mitad de la riqueza mundial. Es decir, acá hay un sistema fiscal que no está funcionando, claramente. Es decir, para que un tipo, o 25 tipos, o 50 tipos, o 100, o 300 tipos tenga la mitad de la riqueza mundial, evidentemente hay un sistema fiscal que no está funcionando para hacer lo que debería hacer. Y ni siquiera es culpa de esos 300 tipos que capaz que tienen un gran contador. Es culpa del sistema que permite que esos tipos manejen contablemente sus fortunas como las manejan, ¿no? Y hay un punto que ahora me parece importante que tiene que ver con lo que decía Esteban al principio, y es el tema de los derechos digitales o la nueva inclusión. Se habla mucho de los derechos de cuarta generación, de los derechos humanos, digamos, de cuarta generación, como para pensar que la conectividad es un derecho, que el que no está conectado está excluido. Y eso ciertamente uno lo ve casi como acceso estatal, digamos. El que no está hoy conectado a Internet no puede acceder a las prestaciones del Estado. Se vio muy claramente con el tema del IFE, por ejemplo. Bueno, tenés que poner en una computadora o tu teléfono tu número de CBU y la gente no tenía forma de acceder, o mucha gente acceder a una computadora y poner un número de 22 cifras, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hoy incluir digitalmente es también acercar el Estado. Y por eso yo celebro la decisión del gobierno argentino, que acompaña decisiones como de gobiernos disímiles ideológicamente, como el brasilero o como el chileno, que también avanzaron en la misma dirección, digamos, y que están pensando en cómo hacemos para garantizar ciertamente esos derechos digitales para las personas. Y voy a decir un poco más por qué, y con eso me gustaría un poco abrir un poco la discusión. Tengo algunas cosas más para hablar, sobre todo respecto de cómo podría ser viable esto, etcétera, pero me gustaría que eso sea un poco más conversado. Pero sí quería hacer una observación respecto al tema de los datos y la utilidad de los datos y cómo esos datos se transforman en riqueza, digamos, ¿no? Hoy uno ve que el mundo está discutiendo, hay dos gobiernos en el mundo discutiendo, ¿no? China por un lado y Estados Unidos por el otro. Y esos gobiernos discuten sobre algo que algunos conocen, otros más o menos, que se llama el 5G, ¿no? Donde está Huawei, que es esa empresa telefónica, que es un gran desarrollo tecnológico de comunicaciones, y está Trump por el otro lado discutiendo. Pero en el fondo no están discutiendo solamente por el 5G, es decir, es una tecnología de conectividad digital,
sino por la inteligencia artificial, por la pelea por la inteligencia artificial, que tiene que ver con el manejo de importantes cantidades de datos, ¿sí? En el mundo, básicamente, hoy hay dos formas de pensar la propiedad de los datos. Uno es el modelo chino que es un modelo en donde los datos son del Estado. El Estado incluso tiene un control muy férreo con esos datos. Hay sistema de identificación digital, un sistema de crédito social se llama, en donde te cruza el Estado y accede a todos tus datos, las diferentes redes sociales, tu diferente comportamiento digital, y sobre la base de eso te asigna posiciones, qué sé yo, desde en el transporte o a dónde pueden ir tus hijos a estudiar, etcétera, etcétera. Ese modelo dice que los datos son del Estado. Hay un modelo norteamericano que dice que los datos son de las corporaciones, de las grandes corporaciones, ¿no? Ahí tenemos Facebook, tenemos a Apple, tenemos a Amazon, etcétera, etcétera. La gran pregunta que me parece que se viene hoy en el mundo respecto, y que tiene que ver directamente con el tema de los derechos digitales, es cómo hacemos para que esos datos sean de las personas. Y cuando digo de las personas, que las personas usufructen esos datos, porque si uno lo piensa fríamente, uno trabaja para sus redes sociales todos los días, poniendo información, poniendo datos, generando contenido, y las redes sociales no te comparten beneficios económicos por parte de eso, ¿no? Y digo redes sociales porque es lo más evidente de ver, pero estoy seguro de que todos en algún aspecto interactuamos y generamos datos y volúmenes de información, ¿no? Bueno, la renta básica también es una forma de pensar una apropiación colectiva de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un conjunto de volumen enorme de volúmenes de datos que vamos construyendo entre toda la humanidad. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que esos datos los usufructuemos todos? Bueno, la renta básica universal empieza a resolver un poco ese problema.